Esta es la historia que cambió mi vida para siempre. A veces, la persona que limpia tu casa es la que termina limpiando tu alma de todo egoísmo. Quédate hasta el final para entender por qué mi mansión nunca volvió a ser la misma después de aquel domingo en el parque. Nunca imaginé que un simple paseo de domingo con mi hijo pudiera destruir toda la percepción de vida que construí a lo largo de 40 años. Pero hoy, el suelo simplemente desapareció bajo mis pies mientras caminaba por esa plaza. El sol brillaba de una manera que generalmente me haría feliz, pero ahora esa luz parece que solo sirvió para iluminar mi propia ignorancia y la forma en que trato a las personas que hacen que mi vida funcione todos los días sin que yo siquiera lo note. Estaba sosteniendo la mano de Joaquim, sintiendo el césped cortado bajo mis zapatos caros, cuando vi un bulto azul y blanco sentado en un banco aislado, cerca de unos arbustos que nadie suele frecuentar, y algo en esa silueta me hizo detenerme abruptamente, sintiendo un nudo extraño en el estómago. Era Mariana, la mujer que limpia mi casa desde hace 2 años, que hace mi café todas las mañanas y a quien siempre vi como si fuera parte del mobiliario. Pero allí, en medio del parque, ella no era la empleada eficiente y silenciosa que yo conocía. Ella era solo una mujer derrumbándose en lágrimas. Sus hombros temblaban de una manera violenta, un llanto que no era silencioso ni contenido, sino algo que venía del fondo del alma, como si estuviera cargando el peso del mundo entero, y las vigas finalmente hubieran cedido bajo la presión constante de una vida que nunca me tomé el trabajo de intentar entender o preguntar cómo funcionaba. Aquí tienes la segunda parte y final, párrafos 36 al 70, continuando con el mismo nivel de detalle, extensión y emoción en español. Mariana tomó los documentos con las manos temblorosas, hojeando las páginas como si estuviera sosteniendo un tesoro sagrado, y me preguntó, con una voz muy bajita, si aquello era verdad realmente, o si iba a despertar en cualquier momento y darse cuenta de que todavía estaba en el autobús de las 5 de la mañana. Aquella pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, revelando la profundidad del trauma de quien vive en una inseguridad constante, donde las cosas buenas parecen ser solo ilusiones pasajeras destinadas a ser arrancadas por la realidad cruel de la pobreza y la explotación. Le garanticé que era real, que la tarjeta del seguro llegaría en pocos días y que, a partir de ese momento, la salud de Davi era una responsabilidad nuestra también, porque nadie que trabaja conmigo debe pasar por la angustia de ver a un hijo sufrir por falta de asistencia médica adecuada y digna. Patricia soltó una risa amarga y dijo que yo estaba siendo un mesías de pacotilla, un salvador de la patria, que ignora el hecho de que la economía doméstica tiene reglas y que Mariana no tenía la calificación necesaria para recibir un salario tan alto por un trabajo manual de limpieza. Me levanté, sintiendo la sangre hervir en mis venas, y dije que la calificación de Mariana era su integridad, su lealtad y el hecho de que cuidaba de lo que es nuestro con un cariño que el dinero no paga, y que si ella creía que el trabajo era manual y simple, que asumiera el trapeador por una semana para ver cuánto vale su propio sudor. El silencio volvió a reinar, pesado y denso, y me di cuenta de que el puente que me unía a Patricia estaba sufriendo grietas profundas, pero no sentía ganas de arreglarlas si el precio era seguir viviendo en esa mentira de superioridad social que nos convertía en monstruos de traje y vestido de seda. Le entregué la llave de repuesto de la casa a Mariana, diciéndole que ahora ya no necesitaba esperar a que nadie le abriera la puerta de servicio para entrar y que podría entrar y salir conforme al nuevo horario, siempre priorizando el bienestar de Davi por encima de cualquier capricho nuestro. Patricia gritó que entregar la llave era el colmo de la imprudencia, que no conocíamos a su familia, que no sabíamos a quién metería en nuestra casa y que yo estaba poniendo la seguridad de Joaquim en riesgo por causa de un delirio humanitario sin pies ni cabeza.
Miré a Patricia con un desprecio que nunca creí sentir por ella y dije que Mariana protege a Joaquim todos los días con una dedicación de madre y que confiaba más en ella que en muchas de las personas de nuestra clase que frecuentan nuestras cenas, para hablar mal unos de otros a sus espaldas. Mariana se levantó, guardó el sobre y los documentos en el bolso y agradeció con un gesto de cabeza. Pero vi que todavía estaba en shock, procesando el cambio de realidad que iba a transformar su vida y la de David de una manera permanente y profunda. La acompañé hasta la puerta, hice cuestión de abrir para que saliera por la entrada principal y me quedé allí parado en la acera, observándola caminar hasta la esquina con una ligereza que no tenía cuando llegó, como si un fardo de cemento hubiera sido retirado de sus hombros cansados. Cuando cerré la puerta y me di la vuelta, Patricia estaba allí, con los ojos rojos de odio, diciendo que había humillado su posición de dueña de casa frente a la empleada y que nunca me perdonaría por haber roto el protocolo social que mantenía nuestra casa en orden. No dije nada, simplemente caminé hacia mi despacho, sintiendo el cansancio de la noche mal dormida finalmente golpearme, pero era un cansancio. Bueno, un agotamiento de quien luchó la lucha correcta y que no se arrepiente de haber elegido la humanidad por encima del estatus o de la conveniencia financiera. Me senté en mi silla, encendí el ordenador y vi un correo de trabajo, pero las planillas y los gráficos parecían tan insignificantes comparados con el brillo de esperanza que vi en los ojos de Mariana, que cerré el monitor y me quedé solo allí, en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa que ahora parecía tener un alma nuevamente. Pensaba en David, imaginando al niño recibiendo las medicinas, teniendo a su madre cerca durante el día, y sentí un alivio inmenso, como si acabara de salvar mi propia vida a través de la vida de aquel chico que nunca había visto en persona. La tarde pasó de forma extraña. Patricia se encerró en el cuarto y no salió ni para el almuerzo, dejando el ambiente de la casa cargado de una energía de luto y revuelta que me hacía sentir como si estuviera viviendo con una extraña que no comparte mis valores más básicos de decencia humana. Preparé un refrigerio para Joaquim, comimos en la cocina, riendo y conversando sobre cosas simples, y me di cuenta de que él no extrañaba la formalidad del comedor o el servicio impecable de Mariana. Él solo quería mi atención y un poco de cariño genuino. Me preguntó si la tía Mariana traería a David a jugar mañana, y le prometí que sí, que en cuanto el niño estuviera lo suficientemente fuerte, nuestra casa sería su campo de juegos, para que pudieran crecer sin las cercas invisibles que separan los mundos de los ricos y los pobres. Fui hasta el cuarto de Patricia al final de la tarde, intentando una última vez establecer un diálogo que no estuviera basado en gritos o acusaciones, pero ella me recibió con una frialdad que congelaría el desierto, diciendo que yo había destruido el respeto que los empleados tenían por nosotros y que a partir de ahora ella no se responsabilizaría de nada que ocurriera en la gestión de la casa. Respondí que la gestión de la casa ahora se basaba en el respeto mutuo y no en el miedo o en la sumisión, y que si ella no lograba adaptarse a ese nuevo modelo de humanidad, tal vez debería buscar un lugar donde la gente todavía vive en el siglo XIX, tratando a los demás como propiedad privada. Me dio la espalda fingiendo leer un libro y me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba pendiente de un hilo de seda que podía romperse en cualquier momento, pero yo estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de ser un hombre mejor, aunque eso significara quedarme solo en mi propia mansión de lujo. Bajé a la sala, vi el uniforme de Mariana doblado encima de una silla en el área de servicio, ese azul y blanco que ahora parecía el símbolo de una era de ceguera que yo estaba intentando terminar con todas mis fuerzas. Tomé aquel uniforme, sentí la tela sintética entre los dedos y tuve ganas de quemarlo, de borrar cualquier rastro de aquella servidumbre estandarizada que imponemos para
despersonalizar a las personas y transformarlas en engranajes de un sistema de confort egoísta. Dejé el uniforme allí, pero juré que ella nunca más sería obligada a usarlo si no quería, y que su identidad nunca más sería definida por una ropa de trabajo o por un cargo de asistenta a los ojos de mi familia y de la sociedad que nos rodea de forma hipócrita. El teléfono sonó y era Mariana. Su voz estaba temblorosa, pero cargada de una emoción que podía sentir a través de la línea, diciendo que acababa de pedir la cita con el pediatra particular para mañana por la mañana y que David había sonreído cuando ella dijo que iba a tener un médico de príncipe. Sentí un nudo en la garganta, unas ganas de llorar de alegría por algo tan pequeño que para mí es rutina, pero que para ellos era la conquista de un derecho que parecía inalcanzable hasta ayer por la tarde en el parque. Le dije que no se preocupara por la hora de llegada mañana, que la prioridad era la salud del niño y que yo estaría esperando las noticias con la misma ansiedad con la que espero el resultado de una gran fusión de empresas, porque para mí, ahora, aquello era el negocio más importante de mi vida entera. Colgué el teléfono y me quedé mirando el jardín, donde las luces automáticas comenzaron a encenderse y sentí que mi casa, a pesar de la tensión con Patricia, estaba finalmente empezando a brillar con una luz que no venía de las lámparas de LED, sino de una compasión que estaba siendo sembrada en cada rincón de aquellas paredes de mármol. Sabía que la jornada sería larga, que habría prejuicio de los amigos, críticas de la familia y resistencia de mi propia esposa, pero estaba listo, con el corazón abierto y el alma limpia, para ser el hombre que mi hijo Joaquín merece tener como ejemplo de vida y de carácter. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la noche entrar en mis pulmones, y tuve la certeza absoluta de que aquel encuentro en el parque no fue un azar, fue una llamada de la vida para que despertara antes de que fuera demasiado tarde para mi propia humanidad. La noche cayó sobre la mansión con un silencio pesado, una atmósfera cargada que hacía que cada paso en el suelo de madera sonara como una explosión de tensión entre Patricia y yo. Me descubrí mirando el móvil cada 5 minutos, esperando cualquier señal de que David estaba bien, sintiendo una conexión con ese niño que nunca vi, un vínculo que trascendía la sangre y se basaba en la culpa de haber permitido que sufriera por tanto tiempo. Patricia no bajó a cenar, enviando un recado seco por una de las otras empleadas de que tenía migraña y no quería ser molestada por asuntos triviales o dramas sociales. Comí solo en la mesa inmensa, mirando la silla vacía de la cabecera, y me di cuenta de que la soledad de un hombre rico que no tiene compasión es mucho más profunda que la pobreza material de quien lucha con dignidad todos los días. Joaquín apareció en la cocina buscando un vaso de leche y lo subí a mis rodillas, explicándole que mañana sería un día especial, porque finalmente íbamos a empezar a arreglar las cosas que estaban mal en nuestra casa. Me preguntó con esa sinceridad devastadora si Patricia estaba enfadada porque estábamos siendo buenos, y no supe qué responder, solo lo abracé fuerte, sintiendo el olor a champú infantil y pensando en cómo los niños ven la verdad con mucha más claridad que nosotros. Fui a dormir al cuarto de huéspedes porque no aguantaba el clima gélido de nuestro cuarto principal y pasé horas mirando el techo, imaginando a Mariana en su casa, tal vez midiendo la fiebre de David con más esperanza en el corazón de la que tuvo en los últimos años. Me sentí un cobarde por haber tardado tanto, por haber necesitado ver a una mujer desmoronarse en un parque público para entender que mi vida de privilegios estaba siendo financiada por el sacrificio ajeno y por el dolor de una madre trabajadora. Me desperté con el sol golpeándome la cara y una determinación que nunca sentí antes, ni el día en que cerré mi contrato de millones con los inversores extranjeros, porque hoy el beneficio era puramente humano.
y la satisfacción era del alma. Preparé mi café rápidamente, ignorando la confusión habitual de quien no sabe dónde están los utensilios básicos, y decidí que yo mismo iría a buscar a Mariana y a Davi para llevarlos a la consulta, rompiendo de vez con la barrera de la distancia social. Llamé a ella y la voz que respondió al otro lado estaba cargada de sorpresa. Una duda de quien no cree que el patrón realmente se vaya a dar el trabajo de entrar en la periferia para ayudar a un empleado. Intentó rechazarlo, diciendo que tomaría el autobús y que no quería molestarme, pero fui firme, diciendo que mi coche de lujo servía para eso o no servía para nada, y le pedí la dirección exacta de su casa por primera vez en 2 años. Conducir hacia el barrio de Mariana fue un choque de realidad que me hizo querer llorar de rabia por mi propia ceguera selectiva que cultivé durante tanto tiempo dentro de mi urbanización cerrada con seguridad armada. Las calles se fueron volviendo más estrechas, el asfalto fue dando paso a baches y remiendos mal hechos, y las casas imponentes fueron sustituidas por construcciones sencillas, muchas con ladrillos a la vista y techos de chapa que reflejaban el calor del sol. Veía a las personas en las paradas de autobús, rostros cansados antes incluso de que el día comenzara, y pensaba en cuántas Marianas me estaba cruzando. Mujeres que sostienen esta ciudad con su propio sudor, mientras reciben solo migajas de reconocimiento y salario. Cuando llegué a su calle, mi coche importado parecía un alienígena en un planeta hostil, atrayendo miradas de curiosidad y desconfianza de vecinos que probablemente nunca vieron un vehículo de ese valor estacionar en aquellas aceras irregulares. La casa de Mariana era minúscula, apenas 3 habitaciones bien cuidadas, pero extremadamente humildes, y sentí un nudo en la garganta el esfuerzo de ella para mantener la dignidad en ese espacio reducido donde el lujo era solo un sueño distante e inalcanzable. Ella salió a la puerta sosteniendo a Davi en brazos. El niño estaba pálido, con los ojos hundidos y una camiseta que reconocí que era de Joaquim, probablemente una donación que Patricia hizo en un día de limpieza de armario. El choque de ver a su patrón allí, en su puerta, hizo que Mariana tartamudeara y se liara con el bolso. Pero salí del coche y tomé a Davi en mis brazos con una naturalidad que me sorprendió incluso a mí, sintiendo el calor residual de la fiebre en su piel pequeña. El niño me miró con una curiosidad asustada, sus manitas agarrando mi chaqueta cara como si yo fuera un gigante que apareció de repente para cambiar el rumbo de su historia de dolor y abandono. Puse a los dos en el asiento trasero, donde Joaquim suele ir rodeado de tablets y juguetes, y me di cuenta de que Davi miraba el interior del coche como si estuviera dentro de una nave espacial, tocando el cuero de los asientos con una reverencia que me dio náuseas de tanta vergüenza. Durante el trayecto hasta la clínica, intenté conversar con él, pero la timidez del niño era una barrera construida por años de invisibilidad social y por el miedo instintivo de quien sabe que no pertenece a ese mundo de brillo y ostentación. Mariana iba en el asiento del copiloto, tensa, dándome las direcciones como si estuviera cometiendo un pecado por estar allí, y me di cuenta de que la reconstrucción de su autoestima sería un trabajo mucho más difícil que solo depositar un salario mayor en la cuenta. Llegamos a la clínica particular y la recepción lujosa, con su café gourmet y sillones de diseño, pareció todavía más absurda cuando vi el contraste con la realidad de donde veníamos hacía solo 30 minutos. La recepcionista nos miró con ese juicio automático que las personas entrenadas por la élite poseen, tardando un segundo de más en procesar que la mujer de apariencia sencilla y el niño pálido estaban conmigo, el cliente VIP de la unidad,
Hice cuestión de tomar la mano de Davi y pasar el brazo por el hombro de Mariana, marcando mi territorio de protección y dejando claro para quien quisiera ver que ellos eran mi prioridad absoluta en ese momento de fragilidad. Fuimos llamados a la sala del médico e hice cuestión de entrar junto a ellos, sentándome en aquella silla de cuero y escuchando cada detalle del diagnóstico como si Davi fuera mi propio hijo, porque su dolor ahora era mi dolor y su cura era mi cura. El médico fue extremadamente atento, notando mi interés, y explicó que la infección estaba avanzada, pero que con los antibióticos correctos y el reposo que yo garantice que ella tendría, el niño se pondría bien en pocos días. Salimos de la clínica con una bolsa de medicinas que costó lo que Mariana ganaría en 10 días de trabajo pesado, y ver su mano temblando al tomar las facturas me hizo darme cuenta de cuánto el sistema es cruel con quien no tiene el poder del dinero para comprar su propia supervivencia. Volvimos a su casa e hice cuestión de entrar, ver dónde iba a dormir Davi, y me di cuenta de que su colchón era viejo y fino, algo que me dio una urgencia inmediata de ir a una tienda de muebles y comprar el mejor que existiera para que pudiera descansar de verdad. Mariana me sirvió un vaso de agua con una hospitalidad que me emocionó, porque ofrecía lo poco que tenía con una generosidad que raramente encuentro en las cenas de gala que frecuento con Patricia. Le dije que no tenía que preocuparse de nada, que la compra de comida sería entregada en su casa por la tarde, con todo lo que Davi necesitaba para fortalecerse, y que el trabajo en la mansión podía esperar el tiempo que fuera necesario. La gratitud en la mirada de aquella mujer fue algo que no puedo describir con palabras sencillas. Era un brillo de quien finalmente siente que ya no está sola en el mundo, contra todos los problemas y contra todas las injusticias que la rodean. Volví a la mansión y Patricia estaba en la sala, ya vestida para salir, con una mirada de desprecio que me golpeó como un látigo, preguntando si ya había terminado mi tour por la miseria o si todavía iba a pasar por el banco para transferir el resto de nuestro patrimonio. Respondí que el tour por la miseria acababa de enseñarme la riqueza de carácter que falta en esta casa, y que si estaba incómoda con mi humanidad, muy bien podía buscar un hotel de 5 estrellas para pasar el resto de la semana. Salió dando un portazo y sentí un alivio inmenso, como si el aire de la casa se hubiera vuelto más puro con la ausencia de aquella arrogancia tóxica que nos venía consumiendo hacía tanto tiempo. Pasé la tarde organizando las entregas para la casa de Mariana. Comida, ropa nueva para Davi, juguetes pedagógicos y un colchón ortopédico de última generación, porque quería que el cuarto de aquel niño fuera el refugio que nunca tuvo en 5 años de vida. Me sentí un arquitecto de destinos, usando el poder que acumulé para algo que realmente hiciera la diferencia en el mundo. Y no solo para aumentar los números fríos de una planilla de inversiones financieras o de expansión inmobiliaria. Llamé a Joaquim, que estaba en la escuela, y dije que Davi ya había ido al médico y que pronto podrían jugar juntos, y la emoción en la voz de mi hijo fue el combustible que necesitaba para seguir enfrentando la resistencia de Patricia. Me di cuenta de que el cambio no era solo en la vida de Mariana, sino en la estructura molecular de mi propia existencia, que ahora tenía un norte moral que había perdido en algún lugar entre el primer millón y la compra del jet privado. La noche llegó y Patricia no volvió, enviando solo un mensaje diciendo que estaba en casa de su madre y que solo volvería cuando yo recuperara el juicio y dejara de tratar a la empleada como si fuera un miembro de la familia real. Leí aquel mensaje y sonreí, sintiendo que el juicio era exactamente lo que había recuperado, y que la distancia de ella era un precio pequeño a pagar por la paz de saber que Davi estaba durmiendo en un colchón nuevo y con la barriga llena por primera vez en mucho tiempo. Preparé una cena sencilla para mí y para Joaquim,
y comimos en el antecomedor, riendo de las historias que traía de la escuela, sin la presión de etiquetas sociales o de conversaciones vacías sobre el mercado de acciones o sobre cuál sería el próximo destino de vacaciones de la alta sociedad. Sentí que mi casa se estaba convirtiendo finalmente en un hogar, un lugar donde el amor y la compasión tenían asiento a la mesa, y no solo el estatus y la vanidad que Patricia tanto valora por encima de cualquier otra cosa. Llamé a Mariana antes de dormir y me dijo, llorando de emoción, que las compras habían llegado y que Davi no paraba de abrazar el oso de peluche que le mandé, diciendo que ahora tenía un amigo para protegerlo de los sueños malos. Aquello me rompió por dentro. Me hizo darme cuenta de cómo pequeños gestos de quien tiene mucho pueden ser océanos de esperanza para quien no tiene nada, y juré que aquel sería solo el comienzo de una revolución en la vida de aquella familia. Dormí el sueño de los justos, sin necesitar pastillas para la ansiedad o para el insomnio, sintiendo que mi conciencia estaba finalmente en paz con las decisiones que tomé y con el camino que elegí seguir de aquí en adelante. La lluvia comenzó a caer afuera y no me preocupé por el techo de Mariana, porque sabía que estaba siendo arreglado por un equipo que envié, garantizando que Davi nunca más sintiera el frío de la gotera o el miedo de la tempestad. Al día siguiente, llegué a la empresa y mi secretaria se extrañó de mi sonrisa, preguntando si había cerrado el negocio con el grupo chino, y respondí que había cerrado un negocio mucho más lucrativo con mi propia dignidad humana. Trabajé con una ligereza que no conocía, tratando a mis empleados con una mirada mucho más atenta, preguntando por sus familias y sus problemas, dándome cuenta de que cada uno allí cargaba una Mariana dentro de sí que yo necesitaba ver. Me di cuenta de que el liderazgo no es dar órdenes, sino inspirar a las personas a través de la empatía y del ejemplo, y que mi empresa solo sería verdaderamente grande cuando cada persona que trabaja en ella se sintiera valorada y respetada en su individualidad. Mi socio me llamó para almorzar y pasé todo el tiempo hablando sobre el proyecto social que quería iniciar para los hijos de nuestros colaboradores, y su reacción fue de sorpresa, pero de una sorpresa que pronto se transformó en admiración genuina. Volví a casa al final de la tarde y vi que el coche de Patricia estaba en el garaje, lo que me dio una punzada de ansiedad. Pero respiré hondo y entré listo para sostener cada milímetro de mis decisiones sin retroceder ni un paso ante cualquier chantaje emocional. Estaba en la sala, con una expresión más suave, tal vez influenciada por la conversación con su madre, que siempre fue una mujer más sensata, y me preguntó cómo estaba el niño, Davi, sin el tono de sarcasmo que usó el día anterior. Respondí con sinceridad, contando cada detalle de la visita médica y de la situación de la casa de ellos, y vi un rastro de incomodidad en su rostro, como si la realidad estuviera finalmente perforando la burbuja de negación en la que vivió durante toda su vida. No dijo que yo tuviera razón, pero tampoco gritó, y aquel silencio reflexivo fue la primera señal de que tal vez hubiera esperanza para nuestro matrimonio si ella estaba dispuesta a aprender a ser humana de nuevo. A las 10 de la mañana del día siguiente, Mariana llegó, y por primera vez no fue a la cocina. Vino hasta la sala donde estaba Patricia y agradeció personalmente por todo, con una dignidad que dejó a mi esposa sin palabras y visiblemente emocionada. Observé a las dos mujeres mirándose, un momento de reconocimiento mutuo que rompió siglos de barreras sociales, y sentí que la cura estaba comenzando no solo para Davi, sino para todos nosotros que habitábamos aquella mansión de lujo. Joaquim apareció corriendo y abrazó a Mariana, preguntando cuándo vendría Davi a jugar, y su respuesta fue una sonrisa amplia que iluminó la sala entera. Mañana, Joaquim, mañana viene y vais a ser los mejores amigos del mundo. Cerré los ojos por un segundo
y agradecí al destino por aquel encuentro en el parque, por aquel llanto que me despertó de mi sueño egoísta y me devolvió la capacidad de amar y le importarme el prójimo de forma verdadera y profunda. Joaquim sintió que me detuve y con esa curiosidad que solo los niños tienen, soltó mi mano antes de que yo pudiera reaccionar, corriendo hacia el banco con la inocencia de quien aún no entiende las barreras invisibles que ponemos entre las clases sociales y las personas. Intenté llamar su nombre, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta porque estaba en shock, viendo a Mariana intentar esconder su rostro con sus manos callosas, esas manos que veo todos los días puliendo mi mesa de comedor de caoba, pero que ahora parecían tan pequeñas y vulnerables ante ese sufrimiento público. Su uniforme, ese azul claro con detalles blancos que mi esposa eligió para ser discreto, parecía una mancha de realidad cruel en medio de un lugar donde la gente solo va para relajarse y olvidar los problemas. Y verla allí, en ese estado, me hizo sentir como si hubiera sido golpeado por un rayo de conciencia que venía evitando hace mucho tiempo. Joaquim se detuvo justo frente a ella y se quedó mirando con la cabeza inclinada mientras yo me acercaba lentamente, sintiendo mis piernas pesadas como si estuviera caminando dentro de un pantano de culpa que subía por mis rodillas con cada paso que daba en esa grava ruidosa. La sensación térmica del parque pareció cambiar instantáneamente para mí, pasando del calor agradable de la tarde a un frío cortante que venía de adentro, mientras observaba a Joaquim estirar el brazo y tocar la rodilla de Mariana con una delicadeza que nunca le enseñé, pero que parecía tener de sobra. Podía escuchar el sonido de su respiración, un silbido sufrido, mezclado con el sollozo que intentaba tragar cuando se dio cuenta de que ya no estaba sola. Y el olor del jabón en polvo barato que usa en el uniforme se mezcló con el perfume de las flores del parque, creando un contraste que me dio náuseas. Me sentí un invasor, como si estuviera entrando en un territorio sagrado de dolor que no tenía el derecho de presenciar, pero al mismo tiempo no podía desviar la mirada de esa escena, porque por primera vez en 2 años no estaba viendo a la empleada. Estaba viendo a un ser humano que estaba sangrando emocionalmente justo frente a mí. Mariana finalmente levantó los ojos y cuando me vio parado allí con mi reloj de marca y mi aire de patrón, el miedo que apareció en su rostro fue algo que nunca olvidaré. Un pavor tan profundo que me hizo querer llorar junto a ella por tanta vergüenza que sentí de mí mismo. Ella se levantó de un salto, tropezando con sus propias piernas, intentando limpiarse las lágrimas frenéticamente con el dorso de las manos, pidiendo disculpas como si estar triste fuera un crimen que hubiera cometido contra mí o contra mi familia. Y esa reacción me destruyó por completo. Comenzó a tartamudear, diciendo que ya se iba, que no era nada, que el cansancio le había pegado fuerte, pero sus ojos estaban tan hinchados y rojos que era imposible creer cualquier mentira que intentara inventar para dejarme cómodo. Joaquim me miró y preguntó con esa voz aguda: «Papá, ¿por qué está llorando la tía?». Y esa pregunta fue como una puñalada en mi pecho, porque la respuesta era obvia, pero yo era demasiado cobarde para admitir que probablemente lloraba por la vida de servidumbre que yo y personas como yo le imponemos sin pensarlo 2 veces. Le pedí que se sentara. Hice un gesto con las manos intentando ser lo más gentil posible, pero percibía que ella estaba lista para huir, como si yo fuera un depredador a punto de atacarla por haber demostrado debilidad o por haber roto la ilusión de perfección que yo esperaba de mi casa. El banco de madera donde nos sentamos parecía estar en brasas y mantuve una distancia que yo creía respetuosa, pero que en realidad era solo otro reflejo de la separación que siempre existió entre nosotros, mientras Joaquim se quedaba allí entre nuestras piernas, mirando de uno a otro con una seriedad aterradora. Comencé a hablar.
eligiendo las palabras como si caminara sobre cáscaras de huevo, diciendo que no necesitaba explicarse, pero que yo estaba allí si quería conversar. Y el silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el ruido del viento en los árboles y los gritos de otros niños jugando a lo lejos, lo que hacía todo aún más surrealista. Mariana apretaba los dedos unos contra otros con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, y vi una lágrima solitaria caer y ser absorbida por la tela del uniforme, creando una mancha oscura que parecía un mapa de todo el dolor que venía escondiendo bajo mi techo durante todo este tiempo. Finalmente soltó un suspiro largo, un sonido de quien ya no aguantaba más sostener la represa, y comenzó a hablar sobre su hijo, Davi, y cada palabra que salía de su boca era como un clavo siendo martillado en mi conciencia, revelando una realidad que nunca quise ver. Me contó que Davi estaba con una fiebre altísima hace 3 días, que pasaba las mañanas solo en casa porque ella tenía que estar en mi mansión a las 6 de la mañana para preparar mi café y dejar todo impecable para cuando yo despertara con mi sueño de belleza. Sentí que el estómago se me revolvía cuando dijo que el puesto de salud solo atendía por la mañana y que ella nunca lograba llevar al niño porque tenía pavor de llegar tarde al trabajo y ser despedida, ya que sabía que había una fila de mujeres desesperadas esperando para tomar su lugar. Mientras yo me quejaba de que el café estaba tibio o que la camisa no estaba bien planchada, ella estaba con el corazón en la mano, pensando en su hijo pequeño, quemándose en fiebre, sin remedio y sin nadie para darle un vaso de agua. Todo para garantizar que mi rutina de hombre rico no sufriera ningún pequeño sobresalto. La injusticia de todo aquello era tan monumental que comencé a sentir una rabia ciega, pero no hacia ella, sino hacia mí, hacia mi esposa Patricia y hacia todo este sistema enfermo que alimentamos, donde el bienestar de un patrón vale más que la vida de un niño pobre. Mariana continuó desahogándose, su voz volviéndose más firme mientras su indignación también comenzaba a aparecer, y me preguntó si yo tenía idea de lo que era sonreír y decir «Sí, señor», mientras su alma estaba siendo destrozada por la culpa de dejar a un hijo enfermo atrás. Me dijo que trabajaba en los feriados, que hacía horas extras sin quejarse, que iba hasta los sábados cuando se lo pedíamos, todo para que Davi no pasara hambre. Pero el precio de eso era que se estaba volviendo una extraña para su propio hijo, que preguntaba si ya no lo quería por pasar tanto tiempo fuera. Miré a mi hijo Joaquim, tan saludable, tan bien alimentado, rodeado de cuidados y médicos particulares, que llamo a casa al menor signo de estornudo, y la comparación con Davi fue tan violenta que tuve que desviar la mirada para no derrumbarme allí mismo frente a ella. Me di cuenta de que no sabía nada sobre Mariana, no sabía el nombre de su hijo, no sabía que era madre soltera, porque el padre del niño desapareció en el mundo. No sabía absolutamente nada, más allá del hecho de que limpiaba bien el suelo y cocinaba lo que me gustaba. El sol comenzó a bajar un poco, creando sombras largas en el parque, y sentía que cada minuto que pasaba allí, escuchando a esa mujer, era una lección de vida que ninguna facultad o reunión de negocios jamás me dio en todos estos años de carrera. Ella rió de una manera amarga, una risa que cortó el aire, diciendo que mi mundo estaba hecho de elecciones, pero el de ella estaba hecho de supervivencia, y que para ella no existía la opción de tomarse un día para cuidar al hijo, si eso significaba no tener qué poner en la mesa la semana siguiente. Sentí el peso de mi tarjeta de crédito en el bolsillo, el peso de mi coche de lujo estacionado allí cerca, y todo aquello de repente parecía basura, parecía algo sucio, porque fue construido sobre la invisibilidad de personas como Mariana, que sacrifican a su propia familia para que la mía pueda ser perfecta. Pregunté por qué nunca me había dicho nada, y su respuesta fue una bofetada en mi cara.
Dijo que el patrón no quiere saber de problemas del empleado, que el patrón quiere la casa limpia y la cena lista, y que si comenzaba a dar trabajo con problemas personales, sería sustituida por alguien más dispuesta. La vergüenza que sentí en ese momento fue física, un ardor que subía por mi cuello y hacía que mi rostro quemara, mientras me daba cuenta de cuánto había sido un verdugo silencioso por pura conveniencia y falta de empatía. Veía sus manos, las uñas cortadas al ras, la piel reseca por los productos de limpieza que compro para que use en mi casa, y me sentí un monstruo por nunca haber preguntado si necesitaba guantes o si el trabajo estaba demasiado pesado para una sola persona. Joaquim se acercó más a ella y dijo: «Tía, papá tiene mucho dinero. Él puede comprar medicina para Davi». Y el silencio que siguió a esa frase fue lo más vergonzoso y revelador de toda mi vida, porque hasta un niño de 5 años podía ver la solución obvia que yo, con todo mi intelecto, me negaba a ver. Mariana miró a Joaquim con una dulzura que no sé de dónde sacó después de todo lo que acabo de describir, y agradeció. Pero dijo que no era así como funcionaba el mundo, y esa frase me dio un gatillo de cambio que nunca había sentido antes. Decidí allí mismo, en ese banco de plaza, que las cosas iban a cambiar, y no era una promesa vacía de político, era una necesidad de redención personal, porque no podía volver a mirarme al espejo si seguía siendo ese hombre frío y ciego. Le dije a Mariana que a partir de ese momento ya no llegaría a las 6 de la mañana, que llevaría a Davi al médico particular que yo iba a pagar y que tendría el tiempo que necesitara para cuidarlo sin perder un centavo de su salario. Ella sacudió la cabeza negativamente, desesperada, diciendo que no era caridad lo que quería, pero la interrumpí con una firmeza que vino del fondo de mi pecho, diciendo que no era caridad, era justicia, era el pago de una deuda moral que había acumulado con ella por 2 años de explotación inconsciente. Vi el shock en sus ojos, la desconfianza de quien ya ha sido engañada muchas veces por promesas de gente rica, que solo quiere sentirse bien por 5 minutos antes de volver a su burbuja de egoísmo e indiferencia total. La conversación continuó y fui descubriendo más detalles, como el hecho de que ella vivía en un lugar donde el autobús tarda 2 horas en llegar, lo que significaba que para estar en mi casa a las 6 tenía que despertarse a las 4 de la mañana, dejando al hijo durmiendo solo con una vecina que apenas lo miraba. Pensé en todas las veces que me quejé de sueño por haber ido a una fiesta y haberme despertado a las 9, mientras esa mujer ya estaba de pie hace 5 horas, había atravesado la ciudad en un autobús lleno y ya había limpiado 3 baños de mi casa sin decir una queja. Cada detalle era una capa de egoísmo que me era arrancada, y sentía unas ganas inmensas de pedir perdón por cada vez que fui cortante y rudo, por cada vez que no di un buen día decente, por cada vez que la traté como si fuera invisible a mis ojos. Joaquim preguntó si Davi podía jugar con sus coches, y dije que sí, que podía y que lo haría, porque iba a asegurarme de que esos 2 niños se conocieran, para que mi hijo nunca creciera siendo el hombre arrogante que yo fui hasta hace 5 minutos. Saqué 2 billetes de 100 reales del bolsillo y se los entregué, diciéndole que comprara lo que el niño necesitara para esa noche. Y la forma en que sostuvo ese dinero, como si fuera un milagro o algo sagrado, me hizo querer desaparecer de tanto dolor, porque 200 reales para mí no son nada, pero para ella eran la diferencia entre la desesperación y un poco de paz. Comenzó a llorar de nuevo, pero ahora era un llanto de alivio, un sonido más suave que parecía el deshielo de un invierno muy largo, y sentí que allí, en ese momento, estaba empezando a arreglar algo que estaba roto no solo en la vida de ella, sino en mi propia alma. Le pregunté si quería un helado, y se quedó mirándome como si hubiera hablado en griego, porque probablemente ningún patrón nunca le había ofrecido un helado en toda su vida de trabajo doméstico pesado y desvalorizado.
Caminamos hasta el carrito de helados y verla eligiendo el sabor con una duda de quien no se siente con el derecho de tener un placer simple fue una de las cosas más tristes y reveladoras que jamás he presenciado en toda mi existencia. Mientras tomábamos el helado, pregunté sobre sus domingos y me dijo que generalmente pasaba el día lavando su ropa y la de su hijo, limpiando su propia casita de 2 habitaciones e intentando recuperar las fuerzas para el lunes, lo que significaba que nunca tenía un momento de ocio real. Miré a las personas alrededor, parejas felices, familias riendo, y pensé en cuántas Marianas estaban allí, invisibles, cuidando a los hijos de otros para que los suyos propios quedaran abandonados en periferias olvidadas por el gobierno y por la sociedad. Sentí una conexión con ella que nunca tuve con ninguno de mis socios o amigos de golf. Una conexión de humanidad básica que había olvidado que existía debajo de tantas capas de traje italiano y reuniones de directorio enfocadas solo en lucro y expansión de patrimonio. Joaquim estaba todo sucio de chocolate, riendo y corriendo alrededor del banco, y Mariana dio una pequeña sonrisa, la primera sonrisa real que vi en su rostro, y ese brillo en sus ojos valía más que cualquier bono anual que yo haya recibido en mi empresa. Le dije que su horario iba a cambiar permanentemente, que llegaría a las 10 de la mañana para poder llevar al hijo a la escuela y que saldría a las 4 para poder buscarlo, y que su salario iba a ser aumentado porque lo que le pagaba era una miseria comparado con la responsabilidad que tenía. Intentó protestar de nuevo, diciendo que a Patricia no le iba a gustar, y sentí un escalofrío en la espalda porque sabía que mi esposa iba a ser mi mayor desafío, ya que ella es mucho más apegada a esos estatus y conveniencias de lo que yo jamás fui. Pero estaba decidido. Iba a enfrentar a Patricia, iba a enfrentar a quien fuera necesario, porque ya no podía ser cómplice de ese sufrimiento silencioso que ocurría bajo mi techo todos los días, mientras yo cerraba los ojos a la realidad. El parque se estaba quedando más vacío, las luces de los postes comenzaron a encenderse y sentí que ese día estaba terminando de una manera completamente diferente a como empezó, con una promesa de cambio que iba a sacudir las estructuras de mi familia de una manera que aún no lograba dimensionar totalmente. Nos despedimos allí cerca de la salida del parque y verla caminando hacia la parada de autobús, con la postura un poco menos encorvada, pero aún cargando el cansancio de años de lucha, me dio una determinación que nunca tuve antes para ningún proyecto de ingeniería o inversión financiera. Entré en mi coche con Joaquim y el olor a cuero nuevo del asiento de repente me molestó. Parecía sofocante, porque sabía que todo ese lujo tenía un costo humano que ya no estaba dispuesto a ignorar o a aceptar como algo normal. Joaquim se durmió en 5 minutos en el asiento trasero, agotado de tanto jugar, y conduje en silencio absoluto, pensando en cómo le iba a contar todo aquello a Patricia y cómo iba a garantizar que Mariana nunca más tuviera que llorar escondida en un banco de plaza por causa de un hijo enfermo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que cambiar la mentalidad de una casa entera no iba a ser fácil, pero sentía una paz interior que no experimentaba hace décadas. La paz de quien finalmente decidió dejar de ser un espectador de la injusticia y empezar a ser un agente de cambio real. El trayecto de vuelta a casa fue uno de los momentos más silenciosos y reflexivos de mi vida, y cada semáforo en 1900 rojo que me tocaba era una oportunidad para mirar las manos de mi hijo Joaquim durmiendo en el asiento trasero y pensar en Davi, el hijo de Mariana que aún no conocía. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y una valentía nueva que nunca necesité usar en mis reuniones de directorio, porque allí no se trataba de números o contratos, se trataba de la esencia de quién soy dentro de mi propia casa. El portón automático de la mansión se abrió con ese sonido suave y tecnológico que
Siempre me trajo una sensación de seguridad y poder, pero hoy ese ruido sonó como las rejas de una prisión dorada que me aislaba del mundo real donde la gente sufre y lucha por sobrevivir. Estacioné el coche y me quedé allí, sosteniendo el volante por unos minutos, observando la fachada de mi casa, con sus luces proyectadas estratégicamente para destacar la arquitectura moderna. Y por primera vez no sentí orgullo. Sentí un peso insoportable por saber que cada ladrillo de ese lugar ignoraba el dolor de quien lo mantenía limpio. Tomé a Joaquim en brazos con un cuidado redoblado, sintiendo el peso de su cuerpo relajado, y entré en la sala de estar, donde el silencio era interrumpido solo por el sonido suave del sistema de climatización central que mantiene la casa siempre en la temperatura perfecta, independientemente del calor que haga afuera. La iluminación estaba baja, exactamente como a Patricia le gusta para crear un ambiente sofisticado, y vi su silueta en el comedor, sentada con mi nonensientes. La elegancia de una reina, hojeando una revista de moda mientras sostenía una copa de vino que probablemente costaba el salario semanal de Mariana. Caminé por el pasillo, sintiendo el tacto de la alfombra persa bajo mis pies, y cada paso parecía cargar la urgencia de una confesión que necesitaba derramar antes de que mi valentía se disipara en ese ambiente de lujo anestesiante. Llevé a Joaquim a su cuarto. Lo acosté en las sábanas de hilos egipcios y me quedé mirándolo por un segundo, pensando que él nunca sabría lo que es tener fiebre y quedarse solo en casa, porque su padre no puede faltar al trabajo para no ser descartado. Salí de su cuarto y cerré la puerta despacio, sintiendo mi corazón martillear contra mis costillas. Una sensación física de confrontación inminente que hacía que mis manos sudaran y mi boca estuviera seca, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Fui a la cocina antes de hablar con Patricia, solo para ver el ambiente donde Mariana pasa la mayor parte del tiempo, y allí todo estaba impecable. Las encimeras de cuarzo brillando, las ollas de cobre pulidas, todo reflejando la dedicación de una mujer que estaba muriendo por dentro mientras cuidaba de nuestra hambre. Abrí la nevera, vi la organización milimétrica de los alimentos y sentí una náusea súbita al darme cuenta de que sabía exactamente dónde estaba el queso importado, pero no tenía la menor idea de dónde Mariana guardaba su propia dignidad cuando entraba por esa puerta de servicio todos los días. Bebí un vaso de agua helada, intentando calmar los nervios, pero el agua parecía bajar como fuego, porque la sed que sentía ahora era de una justicia que venía negando hace años por pura conveniencia y confort egoísta. Caminé hacia el comedor, y Patricia ni levantó los ojos de la revista, solo comentó, con esa voz melodiosa y distraída, que Joaquim había llegado tarde y que ya empezaba a preocuparse por la hora de la cena. Me senté frente a ella, sin quitarme la chaqueta, manteniendo la postura tensa de quien está en un campo de batalla, y me quedé mirando su rostro, intentando encontrar allí algún rastro de la mujer compasiva de la que me enamoré hace 15 años, antes de que el dinero endureciera nuestras almas. Finalmente, se dio cuenta de que no respondí y levantó los ojos, frunciendo levemente el ceño al notar mi estado, y preguntó si había ocurrido algún problema grave en la empresa o si el tráfico estaba peor de lo normal esa tarde de domingo. Respiré hondo, sintiendo el olor de su perfume caro mezclarse con mi indignación, y dije que el problema no era en la empresa, sino aquí dentro, bajo nuestro techo, y que necesitábamos tener una conversación que ya estaba atrasada por lo menos 2 años. Patricia dio una sonrisa condescendiente, ese tipo de sonrisa que usa cuando cree que estoy siendo dramático por algún detalle insignificante, y volvió su atención a la copa de vino, diciendo que si era sobre la reforma del área gourmet, podríamos hablar de eso durante la cena con más calma. Golpeé la mesa con una fuerza que hizo que los cubiertos de plata tintinearan y su copa se tambaleara peligrosamente, y dije, con una voz que salió más ronca y firme de lo que planeaba,
que el asunto era Mariana y la forma inhumana en que veníamos tratando su vida. Su rostro cambió instantáneamente, perdiendo la suavidad y ganando una expresión de tedio mezclada con una irritación defensiva, como si hablar sobre la ayuda doméstica fuera un asunto por debajo de nuestra categoría o una interrupción irritante en su descanso dominical. Preguntó qué había hecho mal Mariana esta vez, si había roto algún jarrón de cristal o si había olvidado lavar las cortinas del cuarto de huéspedes. Y esa pregunta fue el detonante para la rabia que intentaba contener. Le conté sobre el encuentro en el parque, sobre el llanto desesperado en el banco de plaza y sobre Davi, el niño de 5 años que se quemaba en fiebre mientras su madre estaba aquí, limpiando nuestro suelo y sirviendo nuestro lujo. Patricia me escuchó con una indiferencia que me asustó, sacudiendo la cabeza como si yo estuviera contando una historia común de alguien que intenta aprovecharse de mi buena voluntad o de mi corazón blando para conseguir algún beneficio extra. Dijo que esas personas siempre tienen una tragedia lista, que siempre es un hijo enfermo o una madre internada cuando quieren descanso o dinero adelantado, y que yo necesitaba aprender a separar el sentimentalismo de la gestión de la casa. Sí, no quería que me tomaran el pelo. Aquellas palabras salieron de su boca con una facilidad tan cruel que sentí como si ya no conociera a la mujer con quien comparto la cama y la vida, y la distancia entre nosotros dos en ese momento pareció mayor que la distancia entre nuestra mansión y la periferia donde vive Mariana. Me levanté y comencé a caminar por la sala, sintiendo la sangre pulsar en mis sienes, y pregunté si tenía noción de lo que era trabajar en Navidad para servir la cena de los otros mientras su propio hijo se quedaba solo, y ella simplemente se encogió de hombros, diciendo que Mariana se ofreció y que las horas extras fueron pagadas. Grité que ella no se ofreció, que fue manipulada por el miedo de perder el sustento, y que usamos la vulnerabilidad de una madre desesperada para garantizar que nuestra Navidad fuera perfecta sin tener que lavar un plato siquiera. Patricia se levantó también, con el rostro poniéndose rojo de rabia, y dijo que estaba siendo ridículo, que la jerarquía social existe por un motivo y que no podíamos ser responsables de los problemas personales de cada empleado que pasa por nuestra vida. La miré y dije que a partir de mañana las cosas iban a cambiar radicalmente, que Mariana tendría un horario humano, un salario digno, y que Davi tendría el mejor tratamiento médico que mi dinero pudiera pagar, sin discusiones. Comenzó a reír, una risa nerviosa y estridente, preguntando si me había vuelto loco de remate, si quería transformar nuestra casa en una institución de caridad, o si iba a empezar a invitar a la asistenta a sentarse a la mesa con nosotros durante las fiestas de familia. Respondí que si eso significaba devolver la dignidad a alguien que ayudamos a aplastar, entonces sí, me había vuelto loco y estaba muy satisfecho con mi nueva condición mental de quien finalmente recuperó la visión. El clima en la sala se volvió eléctrico, una tensión que parecía que iba a romper los vidrios de las ventanas en cualquier momento, y vi el shock en sus ojos cuando dije que el salario de Mariana pasaría a ser de 3,000 reales y que tendría seguro médico completo. Ella gritó que eso era un absurdo, que era más de lo que muchos profesionales graduados ganan y que estaba desvalorizando mi propio dinero al darle tanto valor a alguien que solo hacía lo básico, que era limpiar la suciedad de los otros. Me acerqué a ella, sintiendo el calor de la discusión emanar de nuestros cuerpos, y dije que Mariana no hacía lo básico, hacía lo imposible para mantener nuestra vida funcionando mientras la de ella se desmoronaba, y que si creía que limpiar baños era fácil, que empezara ella a hacerlo a partir de mañana. Patricia retrocedió, ofendida como si le hubiera dado una bofetada física, y dijo que me estaba convirtiendo en un extraño, un hombre débil que se deja llevar por lágrimas de cocodrilo de una empleada que sabe muy bien cómo manipular a un hombre carente de propósito.
Dije que no se trataba de carencia, se trataba de vergüenza, una vergüenza que cargaba por haber sido tan ciego y por haber permitido que nos convirtiéramos en esa pareja fútil que mide el valor de las personas por el saldo bancario o por la utilidad que tienen para nuestro confort. La discusión se arrastró por horas, con ella echándome en cara que yo era el proveedor y que debería enfocarme en ganar dinero, no en distribuirlo a quien no tiene ambición en la vida, y cada frase suya era un clavo más en el ataúd de nuestra armonía conyugal. Me sentí agotado, una fatiga que iba más allá de lo físico, mientras veía a la mujer que amo defender con uñas y dientes el derecho de ser superior a otra persona solo por la cuenta bancaria, y aquello me dio una tristeza profunda e incurable. Dije que no era una petición, era una decisión tomada y que, si ella no estaba de acuerdo, podría repensar si aún quería estar casada con un hombre que no acepta más vivir en ese teatro de hipocresía y explotación. El silencio que siguió a esa frase fue el más largo de mi vida. Y vi caer la ficha para ella, el miedo de perder el estatus y la vida cómoda que proporciono, superando por un momento la arrogancia de clase que cultiva con tanto afán. Se sentó despacio, tomó la copa de vino con la mano temblorosa y dijo que si yo quería tirar nuestro dinero con sentimentalismo barato, la culpa sería mía cuando Mariana empezara a tomarse libertades y la casa fuera un caos. No respondí. Simplemente salí de la sala y fui a mi despacho, necesitando un espacio que fuera solo mío para procesar el veneno que acababa de escuchar y la satisfacción amarga de haber finalmente puesto las cartas sobre la mesa. Me senté en mi sillón de cuero, encendí el ordenador y comencé a investigar sobre seguros médicos y escuelas en la región, porque sabía que el cambio en la vida de Mariana no podía ser solo un aumento de sueldo, tenía que ser un cambio de perspectiva completo. Pensaba en Davi, en esos 5 años de edad que estaban siendo vividos en una carencia que yo ayudé a perpetuar, y sentí una urgencia de conocerlo, de ver el rostro del niño que hizo a su madre llorar de desesperación en un banco de plaza. Sabía que Patricia iba a dificultar cada paso, que iba a monitorear cada minuto de Mariana e intentar encontrar fallas para demostrar que yo estaba equivocado, pero estaba listo para ser el escudo de esa familia contra la propia arrogancia de mi esposa. La noche pasó despacio. Apenas logré pegar ojo, rodando de un lado a otro en la cama, king size, sintiendo el espacio vacío entre Patricia y yo como si fuera un abismo infranqueable que nunca más lograríamos cruzar con la misma facilidad de antes. Escuchaba el sonido de la lluvia que comenzó a caer afuera, un ruido rítmico que me hacía pensar en la casa de Mariana. Si el techo era bueno, si Davi sentía frío o si su fiebre finalmente había cedido con los remedios que ayudé a comprar. Me sentí pequeño ante la grandeza de la resistencia de esa mujer, que despierta todos los días con una sonrisa en el rostro para servir a personas que ni saben el nombre de su hijo. Y juré para mí mismo que su invisibilidad se había terminado para siempre. El día comenzó a clarear, un tono de gris pálido entrando por las rendijas de la cortina automática, y me levanté antes del despertador, sintiendo una energía de propósito que no sentía desde que abrí mi primera empresa hace décadas. Fui a la cocina a preparar mi propio café, algo que no hacía hace años, y el silencio de la casa a las 6 de la mañana era casi aterrador. Un vacío que generalmente era llenado por el sonido discreto de Mariana arreglando las cosas para mi despertar lujoso. Me lié con la cafetera. No sabía dónde estaban los filtros. Tuve dificultad para encontrar el café. Y esa pequeña frustración fue un recordatorio práctico de cómo soy dependiente del trabajo de alguien a quien apenas valoraba hasta ayer. Mientras el agua hervía, miraba por la ventana hacia el jardín impecable y pensaba en Mariana en el autobús a esa hora, o tal vez aún en casa cuidando a Davi, y sentí un alivio inmenso por saber que hoy ella no estaría aquí a esa hora,
que estaría ejerciendo el derecho más básico de una madre, el de cuidar a su propio hijo. El café quedó demasiado fuerte, medio amargo, pero bebí cada gota como si fuera un remedio para mi alma, un bautismo de realidad que necesitaba para enfrentar el día que sería el punto de partida de nuestra nueva vida doméstica. Joaquim despertó y vino a la cocina, frotándose los ojos, extrañado de verme allí preparando el café, y preguntó si la tía Mariana se había ido para siempre porque había visto su llanto en el parque y pensó que estaba triste con nosotros. Lo tomé en brazos, besé su frente y dije que no se había ido, que solo llegaría más tarde porque ahora ella también necesitaba cuidar a su hijito, David, y la sonrisa que dio fue la única aprobación que realmente necesitaba para saber que estaba en el camino correcto. Nos sentamos a desayunar juntos y le expliqué que a partir de ahora íbamos a ayudar a Mariana y a David, y él, con la sencillez divina de los niños, dijo que estaba bien porque los amigos ayudan a los amigos, una lección que Patricia parece haber olvidado en algún lugar del pasado. La atmósfera de la mañana era diferente, menos formal, más humana, y sentí que Joaquim estaba aprendiendo allí, en esa mesa, algo mucho más valioso de lo que cualquier escuela bilingüe de élite podría enseñar sobre carácter y compasión. A las 10, en 1900, el interfono sonó y mi corazón dio un salto, una expectativa que nunca creí que tendría por la llegada de una empleada, e hice cuestión de ir personalmente hasta la puerta de entrada para recibirla, ignorando la mirada de desaprobación de Patricia, que observaba todo desde lo alto de la escalera. Cuando Mariana entró, sin el uniforme, vistiendo una ropa sencilla pero limpia, y con un semblante que mezclaba alivio con un miedo residual, sentí que nuestra casa estaba finalmente recibiendo a una persona, y no solo a un prestador de servicio. Le extendí la mano, un gesto que la dejó visiblemente confundida, y le di la bienvenida a su nueva fase con nosotros, garantizando que David sería el foco de nuestra atención en ese día y que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes en esas paredes frías de mármol y cristal. Mariana estaba parada en el hall de entrada, sosteniendo el asa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos, y me di cuenta de que estaba temblando levemente, como si esperara que en cualquier momento yo fuera a reír y decir que todo aquello era una broma de mal gusto. Su mirada evitaba lo alto de la escalera, donde sabía que Patricia estaba apostada como una centinela de hielo, observando cada uno de nuestros movimientos con un juicio silencioso que pesaba en el aire como una niebla tóxica y sofocante. Hice un gesto para que entrara y se sentara en el sofá de la sala principal, ese sofá de terciopelo que costó una fortuna y donde ella solo rozaba para pasar la aspiradora, pero dudó, mirando sus propios zapatos como si tuviera miedo de manchar el suelo que ella misma había pulido el día anterior. Insistí, hablando en un tono de voz lo suficientemente alto para que Patricia escuchara, reforzando que a partir de ese día ella era nuestra invitada para una conversación seria y que la puerta de servicio ya no sería su único punto de acceso a nuestra existencia. Se sentó en el borde del tapizado, manteniendo la postura tensa de quien está lista para salir corriendo al menor signo de peligro, y pude ver las marcas de cansancio en su rostro, las ojeras profundas de quien pasó la noche en vela cuidando a un niño enfermo. Pregunté por David, y su voz salió un poco más firme al decir que la fiebre había bajado gracias a los remedios que ayudé a comprar, pero que su pecho aún silbaba mucho y que estaba débil, sin querer comer nada más que unos tragos de agua. Aquello me dio un apretón en el corazón, una angustia física de saber que, mientras yo dormía en mi confort, ese niño luchaba por respirar en un lugar que apenas lograba imaginar cómo era, y sentí una urgencia de resolver la parte financiera para que el tratamiento no se detuviera por falta de recursos. Tomé el sobre que había preparado, conteniendo el salario reajustado y el bono para los gastos médicos, y se lo entregué en sus manos, sintiendo el calor de su piel contra la mía,
un contacto humano que evitamos por 2 años enteros de convivencia burocrática. En ese momento, Patricia comenzó a bajar las escaleras, el sonido de sus tacones golpeando el mármol como si fueran latidos de un tambor de guerra. Y el silencio que se instaló en la sala fue tan absoluto que podía escuchar el zumbido del motor de la nevera allá en la cocina. Mariana intentó levantarse por instinto, un reflejo de sumisión que me dio una rabia profunda por cómo moldeamos a las personas para sentirse inferiores. Pero puse mi mano en su hombro, pidiendo gentilmente que permaneciera sentada donde estaba. Patricia llegó al último escalón, cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó mirándonos a los dos con una media sonrisa cínica, preguntando si la reunión del Comité de Bienestar ya había comenzado o si aún tenía tiempo de pedir un café antes de que Mariana empezara sus tareas pendientes. Respondí que no habría tareas pendientes a ese ritmo de antes, que la prioridad era el ajuste de cuentas y la definición del nuevo cronograma, y que si quería café, ella misma podría ir a la cocina a prepararlo, ya que Mariana estaba en horario de reposo emocional. El rostro de mi esposa se transformó en una máscara de indignación, los ojos brillando con una furia contenida que sabía que explotaría en cuanto nos quedáramos solos. Pero no retrocedí, manteniendo el contacto visual y sosteniendo mi decisión con una firmeza que nunca supe que poseía. Mariana estaba visiblemente incómoda, mirando de uno a otro, sintiéndose el eje de una guerra familiar en la que nunca pidió participar, y sentí unas ganas inmensas de pedir disculpas por colocarla en esa situación tan degradante de ser disputada como un objeto de lujo o una herramienta de trabajo. Abrí la carpeta con los documentos del seguro médico que había investigado y comencé a explicarle los beneficios, ignorando los bufidos de impaciencia de Patricia, que ahora caminaba de un lado a otro, golpeando las uñas en el aparador de cristal, como si estuviera contando los segundos para nuestra ruina financiera. Le expliqué a Mariana que el seguro cubría consultas particulares, exámenes de alta complejidad e incluso internación en caso de que Davi lo necesitara, y vi sus ojos llenarse de lágrimas nuevamente, pero esta vez no era el llanto de desesperación del parque, era una gratitud tan pura que me hizo sentir la menor de las criaturas por haber tardado tanto en hacer lo obvio. Patricia intervino, con la voz cargada de sarcasmo, diciendo que era muy fácil ser generoso con el dinero que debería ser para el futuro de Joaquim, y que estaba creando un precedente peligroso que atraería a todo tipo de aprovechadores a nuestra puerta en los próximos meses. Respondí, sin quitar los ojos de Mariana, que el futuro de Joaquim dependía de que creciera en un ambiente donde las personas son valoradas por lo que son y no por lo que poseen, y que si tuviera que gastar cada centavo para enseñar esa lección a él y a nosotros mismos, lo haría con la mayor alegría del mundo. ¿Alguna vez has ignorado el dolor de alguien que ves todos los días? No permitas que tu éxito te vuelva ciego ante la lucha de los demás. Si esta lección de vida tocó tu corazón, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas recuerden que el respeto no tiene precio.